Entonces, cuénteme, señor Terrero, ¿qué me decía que no le entendí bien? ¿Qué? Quería saludar a usted, quería recibir usted al invitado. No entendí, ok. Ahora sí, yo pensé, me va a sacar Sigue sin el entender puesto. esta muchacha. Me va a sacar el puesto, me va a sacar el puesto, pero no, el placer de presentar a nuestro invitado sigue siendo mío, al licenciado Rafael Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, buenos días, aquí con los amigos para conversar sobre la situación del caso de Odebrecht y de lo que está pasando en el país. Muy bien, Suárez, antes de hablar de Odebrecht, yo pienso, usted estaba en el escenario cuando estábamos hablando sobre el tema anterior del Consejo Nacional de Magistratura, y en verdad creo que faltó decir algo, pues, siendo justo, ¿verdad?, y objetivo. La población quiere más participación y más objetividad. Quizás lo que ocurrió con la designación de los anteriores, quizás no fue la mejor. No desde el punto de vista personal, pero había mucha gente sindicado como PLDistas o pro gobierno que salieron ahí y están en esas cortes. No entro en consideraciones de que hayan hecho un trabajo a favor o no de determinado grupo o del PLD, pero por lo menos están ahí y se los votó. Lo que aspiramos todos es que fuera más equilibrado, más objetivo. No quiere decir que los políticos no puedan estar, porque yo creo que el que va es el profesional. Claro. Quien se transforma es el que no tiene objetividad o que no tiene independencia, porque también hay gente que dice, haga esto y entonces lo hace. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, realmente en la selección anterior de las altas cortes, como se ha dicho, se manejó un poco, el presidente Leonel Fernández manejó con mucha parcialidad, como tú dices. Eso es sin restarle la categoría de intelectualidad y de gente muy seria que integraron las cortes. Por ejemplo, yo tengo una gran admiración por Mariano Germán Mejía, que con él compartí varias veces defensa, fuimos parte encontrada en varios procesos y sabemos de la integridad moral de Mariano Germán, que por cierto lo que pasó con Aguilda Reyes y ese magistrado, yo dije, a ellos no le va a ir bien con Mariano o con Marianito, como le decimos, porque Marianito es un hombre muy serio y además un tipo una persona que tiene un grado, tiene un alto sentido de la responsabilidad y él no le guarda secreto a nadie. Eso me recuerda a Conchita una vez, que Conchita dijo que ella no soporta que un abogado le hablara en los oídos, que solamente su esposo le hablaba en los oídos. Y Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema, de esos tipos de jueces, nadie le puede hablar a nadie en los oídos. Entonces, esa selección que hizo el presidente Fernández, el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo, realmente había mucha gente muy seria, pero en algunos casos se notó gente que fue directamente del partido y que eso molesta un poco. Ahora bien, en esta nueva conformación de las altas cortes, yo entiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura debe cuidarse. Los representantes del PRM es muy bueno que estuvieran ahí. Creo que fue su momento histórico para ellos hacer una buena selección, unas buenas preguntas, una buena depuración. Creo que no son los 5 o 2 minutos que se merece una persona para evaluar sus condiciones de probidad. Creo que debe haber un organismo de inteligencia para averiguar sobre el pasado, sobre la vida política de los aspirantes experiencia en el trabajo. La experiencia en trabajo y no solo eso, sino en el mismo ejercicio profesional. Exacto, de cuáles han sido sus nortes. Ese es el trabajo. Sí, exacto. Su norte, cómo ha sido su defensa, la pulcritud. Por ejemplo, los abogados que ejercemos, todos nos conocemos. Por ejemplo, cuando yo digo del doctor Mariano Germán, es porque yo lo conocí ejerciendo en parte contraria y él nunca se prestó para una negociación que no fuera aprobada por los dueños, por los actores del caso. Pero esa experiencia uno no la tiene con algunos abogados, que ellos le quieren cobrar al cliente y cobrar al contrario y cobrarle a su cliente también. Entonces hay profesionales del derecho como ese y como el mismo Alejandro Moscoso Segarra, que son profesionales muy serios,
que le tocó ser miembro de un partido, en el caso de Moscoso Segarra, pero que son profesionales muy serios y de mucha pulcritud. Exacto. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura debe hacer una evaluación, debe cuidarse de eso. Hay mucha gente que quiere ascender y hay mucha gente que quiere meterse en el tren de las nuevas cortes y avanzar. Y las reelecciones no son buenas. Las reelecciones no son buenas porque si hay una justicia independiente ahora mismo en Brasil y en Perú, es porque los investigadores no se reeligieron. Entonces, si en Perú hay gente que se están investigando y en Brasil, es porque los jueces no fueron reelectos. Y aquí, ¿por qué aquí no se hace una buena investigación? Porque es que tenemos a todo el mundo investigando a sus propios compañeros. Entonces, hay que evitar eso porque eso no ayuda al sistema democrático. ¿Y usted cree que el caso de Castillo y Paliza ocuparon bien su momento histórico? Yo pienso que algunos de ellos creo que no estuvieron muy bien a la altura del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un acto muy solemne. Aunque uno tenga sus cuestiones personales y sus emociones, fue una oportunidad que ellos debieron haberla aprovechado mejor. Yo que comparto algunas cosas con Julio Curi fue un poco duro, especialmente con la señora Castillo, porque hacía algún tipo de pregunta un tanto muy alejada del propósito de la entrevista. Exacto. Julio Curi me hizo 2 o 3 señalamientos y yo pienso que ellos debieron manejarse con más cosas. Pero otro elemento es que son escenarios donde se le da la oportunidad a la gente y ellos no lo pueden desaprovechar. Okay. El caso del juez Vargas, si me puede explicar como abogado, antes de entrar, ¿por qué fue realmente no por dentro? Porque podemos hablar de la homologación o no del contrato de Odebrecht, pero las razones técnicas, ¿cuáles fueron? Sí, lo que pasa es que cuando se dice que van a escoger jueces de carrera son los jueces que ya pasaron de jueces de paz, fueron jueces de primer grado, fueron jueces de corte, y entonces cuando se habla de jueces de carrera, los jueces que son de carrera son los que están en corte. Por ejemplo, en las cortes de apelaciones, tanto civiles como en las cortes de apelaciones penales. El magistrado Vargas, que le sobran cualidades para ser juez de la Suprema, es un juez de primer grado. Es un juez de primer grado, es un juez de instrucción. Y un juez de instrucción que es el encargado de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. No puede ir a Suprema. Que tiene categoría de juez de primer grado, no es juez de corte. Entonces, los jueces de corte son los jueces que están a un paso, a un escalón para ser jueces de la Suprema. Okay. Entonces, al magistrado Vargas le correspondería, como es juez de primer grado, pasar a ser juez de corte, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ese fue el argumento, en principio, que como él aspiraba a ser juez de la Suprema, y la Suprema es que regula esta parte del Poder Judicial, para el Tribunal Superior Electoral, como es otro órgano, ahí sí pudiera haber sido más fácil. Pero los requisitos para ser juez del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia tenían que ser jueces de corte. En esos jueces de corte, no sé si ustedes vieron la entrevista que se le hizo al doctor González Pérez, estaba Eduardo Sánchez Ortiz, estaba Cano, había unos jueces de corte de Santiago, o sea, habían varios jueces de corte. Los jueces del Tribunal Superior Electoral, que son jueces de corte. Esos jueces de corte, como el doctor Ri, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Entonces, esos jueces de corte son los que están a un escalafón, a un nivel inferior a juez de la Suprema. E inclusive, las salas penales, las salas civiles de la Suprema Corte de Justicia, que en el caso de Odebrecht, a mí me sorprendió bastante, que subieron todos los jueces de la Suprema a la audiencia de Odebrecht, que estaban actuando como jueces de corte. ¿Eso los penales? Es correcto, pero que normalmente suben jueces de las cortes penales, suben a sustituir los jueces de la Suprema. Okay. Porque como no hay tantos jueces en la Suprema, apenas son 16 y son 5 miembros de la sala penal de la Suprema, esos 5 jueces de la sala penal no tienen
tienen demasiadas funciones, como observe que en el caso del magistrado Francisco Ortega Polanco, él no es un juez penal, no. Él es un juez administrativo. Sí, correcto. O sea, y cogieron un juez administrativo para que prepare la instrucción, porque es que la Suprema Corte de Justicia no tiene tantos jueces en la jurisdicción penal. Entonces lo que hace es que suben los jueces de corte a sustituir los jueces titulares. Sí, pero ahí de la también Suprema. primó también la experiencia de Mariano Germán, como usted dice, en el sentido de que el caso del juez Ortega, o sea, Francisco Ortega era más fácil porque en la Cámara Penal, si se instrumentaba el expediente, correcto, habían jueces cuestionados desde el punto de vista de afuera. Y entonces ya la señora Germán había dicho que se iba a inhibir en el caso de Díaz Entonces, Rúa. si ya se va a inhibir ella y los demás están cuestionados, entonces sería un problema poner a alguien de la Cámara Penal a instrumentar el expediente. Correcto, porque eliminaba ya un juez de la Suprema. Correcto. Que en el caso del magistrado Francisco Ortega, en este caso de Odebrecht, en la instrucción, en la medida de coerción, la Suprema Corte hizo una buena selección en el magistrado Francisco Ortega. Sí. Francisco Ortega es uno de los jueces que más, aunque no esté en el área penal, pero es uno de los jueces que más ha escrito en materia penal, correcto. En el Código Procesal Penal. Es un doctrinario, es el mejor doctrinario, uno de los que mejores conocen el proceso penal. Desde luego, nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión que atacamos, por eso todas las partes atacaron la resolución que ordenó a todos los imputados en el caso de Odebrecht, que le dio medidas de coerción. Pues mire, precisamente para comenzar el tema de Odebrecht y Suárez, que es un abogado con experiencia y amigo mío de muchos años en actividades profesionales y además de negocio, le pregunto, frente a lo que ocurrió, vamos a suponer que el magistrado Ortega, yo estoy de acuerdo 100% con usted en su calidad profesional y personal, sí. Instrumentó un expediente en base a un informe que el Ministerio Público sometió, que para mí, desde el primer momento dijo que era muy vago, sin sustancia y sin evidencias para poder condenar en coerción a unos encartados. Pero el magistrado decidió repartir penas y repartió desde 1 año hasta prisión domiciliaria. Y prisión domiciliaria, sí, que es la más fácil. La más benigna. Más light. Más light. Exacto. Sin embargo, la Cámara Penal concluye en su mayoría, y además la jueza Germán desbarata el informe. Sí. Lo desbarata por completo y dice, si ustedes no tienen algo más de eso, no hay caso. Entonces, eso yo le pregunto a usted, como abogado de uno de los encartados. Sí, eso te iba a decir que bueno destacar que el licenciado Suárez es abogado de uno de los imputados. De Máximo de Óleo. De Máximo de Óleo, en el caso de derecho, ¿verdad? Claro. Abogado defensor. Claro, entonces ahí le pregunto, si eso no es una contradicción en la propia Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se interpreta que, que un juez de la misma Cámara, la Suprema Corte de Justicia, desbarate un informe tan visceral como lo hizo, y con razón, a algo que ha instrumentado un juez de la propia Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que le reparte pena a todo el mundo? Bueno, debo decir primero, el Ministerio Público, cuando existe la denuncia de un hecho criminal, el Ministerio Público es que investiga los crímenes. En este nuevo ordenamiento, que ya no es nuevo, en este nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, ya es viejo, el Ministerio Público es que está a cargo de la investigación, diferente a antes, que parte de la investigación la hacía el juez de la instrucción. No sé si ustedes recuerdan que en el Código Viejo el juez de la instrucción participaba en la investigación. Bien, el Ministerio Público hace una investigación y presenta para la solicitud de la medida de coerción, no necesariamente tiene que presentarle al juez todos los elementos de prueba que él ha descubierto. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque esta es una fase sencilla. La solicitud de medida de coerción es una fase sencilla. Solo basta que dentro de la teoría fáctica, o como yo dije en la audiencia, que era como estaba asumiendo la defensa, la teoría de la conspiración del Ministerio Público, basta con que el Ministerio Público presente una evidencia por cada imputado. O sea, no necesariamente... Toda la que tiene. Toda la que tiene, correcto. Y ahí contradigo un poco la actitud de doña Miriam, porque el Ministerio Público, como lo que está solicitando medidas de coerción,
primero para resguardar. A lo mejor ese no es el caso que tiene la Procuraduría. No es el mejor, no son todas las pruebas que tiene, sino que él resguarda la mayoría de las pruebas. Pero ¿eso hablaría mal de su cliente entonces? ¿Cómo? ¿Hablaría mal de su cliente? No. No, porque está haciendo su cliente. Yo le estoy haciendo un análisis real de lo que es la medida de cómo se solicita. Pero, licenciado, cuando el Procurador General de la República, y eso creo que Terrero y yo hablamos bastante de esto, hizo su rueda de prensa a raíz que él decía, vamos a adelantar un mes las delaciones premiadas y nosotros llevamos la investigación en 2 líneas, porque aquí la gente olvidamos, ¿verdad? Sí, Se van a hacer 2 líneas de investigación, una a raíz de las delaciones premiadas de Brasil y otra que es la investigación interna que lleva las cuentas, los bancos, y me hizo mención los nexos, hizo cuando él hizo esa exposición yo mismo decía, pero ven acá, esta investigación no se va a hacer a raíz de las delaciones premiadas. Digo, inclusive yo siempre he dicho, van a aparecer cosas que no tienen que ver con el caso, ¿verdad? O sea, van a aparecer mucho dinero que entró de otro sitio. Sí. Y ahora vemos como que todo cambió, como que la fase fue que ellos instrumentaron lo que tiene que ver con la medida de coerción solamente con las delaciones premiadas, son lo que son y están lo que están. Sí, porque... Vamos a seguir explicando. Entonces el Ministerio Público no necesariamente tiene que presentar todas las pruebas, pero por lo menos al juez que está conociendo la medida de instrucción le basta una sola prueba, dentro de toda la teoría fáctica que presenta el Ministerio Público, y le va escogiendo una a cada uno de los imputados. Ahora bien, el Ministerio Público se sintió un poco desesperado por la presión social. Porque eso fue lo que doña Miriam le dijo. Exacto. Hay un principio que dice Terrero, oiga esto, señor Jacín, que las confesiones de un imputado no hacen prueba contra otro imputado. O sea, que es como la confesión de la delación premiada. No hacen prueba, prueba. no son pruebas. Porque tú estás hablando de un imputado. Pero está preso. No. O sea, hay un principio que dice que las confesiones de un imputado no hacen prueba contra otro imputado. Usted lo que está diciendo es que una confesión de Rondón no se lleva a Víctor Díaz. No, es correcto, no se lo lleva. Porque no sé si ustedes recuerdan. No lo implica. No necesariamente lo implica. Eso es un indicio. Espérese. Correcto. Eso es un indicio para tú comenzar. O eso es así, es un hecho. Eso es así. O sea, una prueba de una confesión de un imputado, ni contra él mismo. O sea, un imputado dice, yo maté a fulano de tal. Y eso no es prueba. Eso no es prueba. Hay que probarle que él lo mató, porque es fácil. Si usted tiene un chofer y usted anda conduciendo lo y mismo usted que mata a uno, al principio era eso. Pero aquí hubo un imputado en La Victoria que dijo que Juan Bosch fue que mandó a matar a Orlando Martínez con Diómedes Mercedes y Cheche Luna. ¿No se recuerdan de eso? Sí, claro que sí. Y Diómedes Mercedes están muertos los dos ya. Cheche Luna y Diómedes están muertos ya. Que estuvieron presos en La Victoria. Sí. Porque que fue Juan Bosch que mandó a matar a Orlando Martínez. Recordamos eso. Yo estaba pequeño. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? Diómedes Mercedes preso y Cheche Luna. Después se descubrió que era mentira, que Juan Bosch lo mandó a matar. O sea, las declaraciones de un imputado no hacen prueba. Eso es igual que la fotocopia. Usted no puede ir a un tribunal con una fotocopia a probar nada. Ahora bien, si usted lleva una fotocopia de su cédula y el juez le dice a usted, mire, esa fotocopia de esa cédula, ese es usted. Sí. Y usted dice, sí, ya ahí hace prueba. O sea, las declaraciones de un imputado son indicios para averiguar otras pruebas. Porque usted se imagina que eso sea cierto, que el Chapo Guzmán diga que él le dio dinero a Obama, a Bill Clinton, que le dio dinero a Danilo, a Leonel. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí. Que él llegó a República Dominicana y le repartió dinero a Hipólito, a Leonel, a Danilo. Oye, no se puede creer en las declaraciones de un imputado. Pero hablamos solamente de prueba, pero le creyeron a Quirino. Le creyeron a Quirino. Pero Leonel no fue procesado. O sea, lo duro hubiese sido que a Leonel le abrieran un proceso de que porque Quirino, que era un imputado, hablara mal de Leonel. Claro. O sea, usted entiende, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque un imputado se está ahogando. Sí. Usted se imagina que... Se agarra de cualquier cosa. Usted diga ahora mismo tabla.
pero venga acá, usted se está ahogando, usted pasa una pajita por ese río, usted se agarra. Sí. Entonces, usted se imagina que un imputado, como el caso de Rondón, como dice el señor Jacín, diga, no, yo le di a Díaz Rúa, yo le di a Terrero, yo le di a fulano, y él embarre a todo el mundo. No, hay que averiguar cómo fue que le dio a Terrero y seguir investigando. Eso sí, esa persona puede decir, yo le di, lo que no vale como prueba es su confesión. Es su confesión. Pero las pruebas que saquen a raíz de eso sí. Claro. Eso sirve como indicio. Puede decir, sí, yo le di, pero de la cuenta tal. Él puede decir lo que quiera. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que dijo uno, creo que Vasconcelos Cruz, Marco Vasconcelos Cruz, que él dijo, nosotros le dimos a fulano de tal, pero entonces usted ve que a fulano de tal le transfirieron a la cuenta de Antigua tanto y tanto, ya eso es prueba. Pero las simples declaraciones... ¿Tú estás haciendo eso como un ejemplo o realmente le transfirieron a alguien a una cuenta en Antigua? Bueno, habían transferencias en Antigua, pero el Ministerio Público, que no ha investigado nada, porque el artículo 200 establece que el Ministerio Público, cuando los testigos estén viviendo fuera, testigos residentes en el extranjero, dice el artículo 200, lo pueden buscar del Código Procesal Penal, artículo 200, dice que cuando un testigo está residiendo fuera, lo que procede es que el Ministerio Público se traslade a practicarle el interrogatorio a ese testigo. O sea, no a recibir la documentación. Lo que hicieron la gente de Perú, que fueron allá. Correcto, que fueron allá. O sea, es que el Procurador General de la República debió... Pero él fue allá. Pero no lo interrogó. Él lo que recibió fueron documentos, y el 200, si lo pueden ver, y yo sé que esto lo ven muchos abogados, el artículo 200 establece el mecanismo. Pero además, lo pueden buscar el 200, búsquenlo. El Código Procesal Penal. Pero además de Herrero, es que también establece otro mecanismo. Si el procurador no se puede trasladar a hacer ese interrogatorio, puede usar al cónsul. Exacto. Puede usar al cónsul. Que para eso está. Y funge para eso ahí. Y recibe esas declaraciones, y esas declaraciones están limpias, pero él no puede recibir declaraciones de tercero en fotocopia. Entonces, a eso fue que doña Miriam se refirió, que si van con eso, con esa liricita, con ese tonito, y con confesiones así de Marco Vasconcelos Cruz, además Marco Vasconcelos Cruz, en algunos casos dijo, yo supongo que dieron, yo supongo que Rondón daba. Sí, porque todas son suposiciones. O sea, y otro elemento, entonces, el incremento del patrimonio. Usted sabe lo que es. En el caso de Máximo de Olio compró... Ahí entramos su cliente. Sí, ahí entramos mi cliente, Máximo de Olio. Ver. Máximo de Olio compró un solar en el año 81 en Herrera, año 1981. Sí. Por ahí fue que comenzó mi ponencia. En el año 81 él compró un solar. ¿Qué le costó ese solar en Herrera? 5,000 pesos, 3,000 pesos. Exacto. Bueno, pues él construyó una casa en ese solar y está viviendo en Herrera desde esa época. Entonces, si usted le hace un incremento patrimonial a él del año 81 para acá, eso le va a reforzar, porque es que la plusvalía que han adquirido los inmuebles es enorme. Usted compró una casa hace 20 años. Claro. Y entonces el Ministerio Público... Elemental. Yo leí que eso pasó. Terrero tenía que asesorarse contigo. Bueno, conmigo o con otro. Y también con Díaz Rúa. Conmigo o con cualquier otro profesional, porque oye, ahí no hay que ser ingenio. No hay que ser ingenio. No, oye, elemental. Es que uno a veces compraba un carro. Lo analizamos aquí nosotros con Michelle. Este terreno que está en Jarabacoa, parcela número tal, estaba a 4,000 pesos en el tal, y ahora está en 100,000 pesos. Claro. Oye, pero ¿y qué? Yo no tengo la culpa de que adquiriera la plusvalía. Mire, el artículo 200, lo tengo aquí, sí. Un ching atrás. Residentes en el extranjero, es el Código Procesal Penal. Correcto. Si el testigo reside en el extranjero, se procede de conformidad con las reglas de cooperación judicial. Correcto. Sin embargo, se puede requerir la autorización del Estado en el cual se encuentre, o sea, del Estado en el cual se encuentre, para que el testigo sea interrogado por el representante consular o por el juez que conoce de la causa o por un representante del Ministerio Público, quienes proceden a trasladarse a fin de ejecutar la diligencia según la fase del procedimiento y naturaleza del acto de que se trate. O sea, que el Código manda al Ministerio Público, como lo hizo en el caso del Perú, a interrogar directamente o a través de la gestión consular. Entonces, eso no lo hizo. Y toda la investigación, usted coge ese expediente y toda la investigación, ahí no hay investigaciones, son cuestiones vagas. ¿De qué se le acusa? Eso uno. Dos, yo que vi el expediente con mucho cuidado, por ejemplo,
la primera transferencia que se le hace a Rondón es el 2007. Sí. O sea, Rondón comienza a recibir transferencias en el 2007. Y entonces hay unos hechos del 2000 al 2004. O sea que cuando... ¿Y en esos hechos quiénes están involucrados? En el 2000-2004, bueno, ahí está César Sánchez, está el que está huyendo, Castellano, y está Máximo de Olio, que es el nuestro. Yo no entiendo, porque O sea, el hecho de que la prueba original sea en el 2007 no prescribió. Prescribe. Sí, se habló de la prescripción. Los abogados de César Sánchez plantearon la prescripción. El juez se la rechazó porque el juez alegó que cuando hay materia de corrupción, los tratados internacionales, no hay prescripción. Que eso no es muy bueno porque lo que le dijo el magistrado Vargas al presidente Danilo Medina, oiga esto, eso es que se tengan cuidado, que el funcionario tiene que tener cuidado porque y ya es un precedente deje de ser presidente. Jurisprudencial. O sea, el magistrado lo que le dijo, mira, a César Sánchez y a Máximo de Olio le rechazaron la prescripción, ya se sentó un precedente que en materia de corrupción no hay prescripción y en materia de lavado, porque son hechos imprescriptibles. O sea, que todavía dentro de 20 años se va Danilo, se van esa gente y pueden ser investigados. ¿Cómo fue lo que le dijo el juez Vargas? El juez le dijo que tenga cuidado porque él puede necesitar un juez imparcial como él y un juez probo en un futuro. O sea, lo amenazó, no lo amenazó, sino le advirtió. Es una amenaza sutil, ¿sabes? Como ¿Y cómo son las cosas que no son sutiles para ustedes? Sí, porque más de ahí no se podía esperar. No. Entonces, eso fue la advertencia. ¿De qué se acusa a su cliente? Bueno, fíjese, Máximo de Olio trabajó en la hidroeléctrica, en la preparación de la hidroeléctrica de Pinalito. En el gobierno de Hipólito Mejía se aprobaron 2 obras que no se llegaron a construir. El acueducto de la línea noroeste y la hidroeléctrica de Pinalito. Esos proyectos que venían desde la época de Balaguer y de la época anterior de Leonel, que se venían haciendo, que Terrero es experto en eso, en el due diligence. Ajá, que venían a investigar los estudios de factibilidad, los estudios de impacto medioambiental. El proceso de diligencia. Exacto, todo el proceso de diligencia. Entonces, Máximo de Olio trabajó en el proceso de diligencia, porque la obra de Pinalito comenzó a construirse en septiembre del 2004. Y el primer desembolso que se hizo por corrupción fue en el 2007. O sea que Máximo tenía 3 años que ya había salido de ahí cuando Rondón recibe, según la prueba que presenta el Ministerio Público, en el 2007. Que fue en el 2007, que debo decir, Terrero, que esas transferencias fue Rondón que las llevó. ¿Cuáles? Rondón, la que aparecen. Sí, del 2007. Todas las que aparecen. Pero a partir de ahí, Rondón fue que llevó la prueba de su transferencia cuando Rondón le dieron los 3 días para que lo único que él dice que son su contrato. Que yo le aconsejo a mis clientes que no den prueba. Usted no se confiesa, haga como dice Sabina, niégalo todo. Entrega lo que te piden. No, yo no entrego nada. Nada. Niégalo todo hasta la verdad, como dice Sabina. Esa era su opinión, su sugerencia a su cliente. A mis clientes. Yo desde que comienzan a entrevistarme un cliente y me lo están sindicando como imputado, yo le digo, niéguelo todo. Incluyendo la verdad, como dice Sabina ahora. ¿Por qué? Porque esas pruebas, esas transferencias... La van a usar en su misma contra. Mi hermano, pero lo usaron. ¿Tú sabes lo que es Rondón llevarle casi 90 millones, 84 millones que da toda la transferencia de Rondón? Porque a Rondón le deben, tiene que pagarle todavía. Sí, entonces Rondón lleva al Ministerio Público como la prueba de su transferencia y la usan contra él, después la ponen en el expediente como elemento de pruebas. O sea, a uno le duele, al imputado le duele. Investigue usted, no le haga el trabajo. Pero una pregunta, doctor. Las pruebas de transferencia que depositó Rondón, ¿hasta qué año terminan? Comenzó en el 2007. Sí, ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, hasta el 2015. Ok, entonces hasta el 2015. Entonces la pregunta viene ahora. Miren, ahora me viene a la mente esto. Oye esto, Michelle. ¿Cuándo comenzó Catalina? Catalina comenzó... Bueno, en el 13. Sí, en el 13. Ok, según lo que se ha entregado... Pero en el expediente se menciona Catalina. Perdón, ahí voy. Según lo que se ha entregado, el 56%, los 56 millones de los 90 y tantos o 80 y tantos que entregó Rondón ocurrieron después del 13. Sí, sí, así es. ¿Verdad? Sí. Y entonces en el informe se menciona a Catalina, pero dice que Catalina
no hubo soborno. Dice así, ¿eh? Sí, dice así. Entonces le pregunto, entonces. Sí hubo para su aprobación. No, pero no, espérate, no dice que no hubo soborno. Dice así, ¿eh? Sí. Ahora le pregunto, el dinero que recibió Rondón, deberían entonces excluirlo. Ese dinero del día 13 para adelante, no hay ni que objetarlo. Porque Rondón lo recibió. No hubo soborno. No hubo soborno. Sí. O sea, si hay, o sea, de los... No es prueba para el expediente. No es prueba para el expediente, ¿verdad? Correcto, sí, claro. Hiciste una analogía muy lógica y muy inteligente. O sea, si no hubo soborno en el proceso de Punta Catalina y de 2013 para acá han habido unos 60 millones. Pero ellos pagaron 94 por 2. Pero no hay procesado. No, pero está bien. Pero no hay procesado. Exacto, no hay exacto. procesado por Punta Catalina. Es que yo insisto, perdón, es que lo que recibió Rondón no es los sobornos. O sea, los sobornos son otra cosa, es lo que yo estoy diciendo desde el primer momento. Porque Rondón tiene un contrato de Sí, de exclusividad. Lo tiene, ¿verdad? Sí. Y va a cobrar un dinero por Sí. eso, en base al éxito o lo que se fuera. Entonces, vuelvo y digo, y es bueno que usted lo explique porque se me ocurre. Ese dinero del 13 para adelante debe estar fuera del expediente. Debe estar. Es igual que cuando se investiga lavado de activos, que a veces, por ejemplo, en el estado financiero del PRM, de Bautista, hay un mueble que él adquirió por parte de su papá. Usted no le puede incorporar a Máximo de Olio, por ejemplo, el solar que compró en el 81. Usted tiene que incorporarle los inmuebles Cuando fue a funcionario. partir de cuando fue funcionario. Es correcto. Entonces eso mismo pasa con el caso de Rondón. Si en Punta Catalina no hubo soborno, eso fue honorarios de él, honorario de éxito, como él le llama, no me incluye esa cantidad en el expediente. El Ministerio Público lo incluyó todo. En el caso de Andrés Bautista, por ejemplo, hay propiedades que se las regaló su papá. Y hay una propiedad, por ejemplo, Andrés Bautista, que esto sí yo lo vi, parecido a los 100 millones de pesos que le depositaron a Rodríguez, y fue 1 millón. Sí, En el 2 de 500. Sí, 2 de 500.000. En el caso de Andrés Bautista, que yo tuve la oportunidad de verlo también, él tenía un solar, de esos solares que usted tiene, que son solares de 5.000 metros. Entonces usted lo divide en solares de 500 metros. Sí. Entonces usted tiene 30 solarcitos de 500 metros, entonces le pusieron 30 propiedades. Pero cuando usted va al expediente fue que se hizo una subdivisión de los 5.000 metros. Parcela. Entonces es como meterle morbo a un expediente. ¿Y quién fue que hizo su El expediente? procurador. El No, procurador. el procurador es que- no, sus técnicos. Es que ahí eso se hizo muy Pero también hay que Pero leerlo. hubo muchos errores de falta de lectura y de Sí, falta de revisión, faltaron ¿no? gente De parte de- que leyeran ahí. Faltaba gente para Es que leer. faltó gente madura, inclusive. Ah, Maduro, eso es. Sí, No, faltó Dios gente nos con libre. Venezuela. faltó Dios nos sin libre. Venezuela, sí. Dios nos libre. Faltó gente con experiencia. Canas. Faltó un poquito de cana, porque solamente había que pensar, yo que uno tiene empleados jóvenes, que hay empleados que no saben números. Usted le presenta cantidades así de 200.000, 300.000, y cuando usted viene a ver hasta contadores que uno le supone, le cambian 200.000 por 2 millones, por Sí, 2.000 sí. millones. Mirar rápido. Sí, y es como un relajo. Esos son errores de cero, nada más, de cero. Sí. Pero los ceros a la derecha son problemas, pero a la Son un izquierda problema. no. A la izquierda no son problemas, los ceros, pero a la Porque derecha sí. fue muy duro ponerle a ese señor Rodríguez, que hizo un depósito Ay, sí. de 100 millones de pesos en 2 días, Ya. y cuando eran 500.000 pesos. Ahora, doctor, si yo le digo su punto de vista, por ejemplo, de que la estrategia de defensa de Odebrecht, ellos decidieron, en combinación con sus clientes, decir, vamos a confesar para lograr negociar. Hay que confesar cosas, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a tomar el caso de nuestros representantes Rondón. No importa si le dimos dinero o no. ¿Cuánto hay de dinero que salieron de nosotros para tu cuenta? Por cualquier concepto. Vamos a suponer que fuera de comisiones o de lo que sea, o del mismo pago de soborno. Pero hay ¿cuánto? Hay 92 que, mira, hay 92. Nosotros dimos soborno a través de Rondón. Y agarra tu contrato y defiéndete. Agarra tu contrato de comisión, de representación, Y defiéndete defiéndete tú con eso. Nosotros dijimos que te mandamos para que tú dieras, y tú vas a decir que nosotros somos cosas. No importa
culpable o no, sino estrategia de defensa. Sí. ¿Eso tiene sentido? Tiene sentido. Por eso es que nunca vamos a encontrar si ocurrió, de dónde fue, porque es lo que tienen que decir. Fíjate que usted dice, el que lleva las transferencias fue él. Yo, Sí. exacto, fue el que la llevó. El que lleva un número, inclusive, me deben. Sí. Y hice mi segunda pregunta. Si la empresa Odebrecht continúa sus operaciones en República Dominicana y por lo que vemos se le sigue así, hay que seguirle pagando para terminar la planta, Claro. ¿verdad? Sí. Rondón estando preso puede recibir valores de su porcentaje de comisión. Sí, porque ese contrato está vigente. Claro, está vigente. Rondón todavía Es representante. dice que Odebrecht le debe y él Sí. lo dijo en las audiencias. Sí. Y además, ya ese es un trabajo que él hizo. O sea, dentro de como los contratos entre particulares tienen fuerza de ley, entre Odebrecht y Rondón es un contrato que tiene fuerza de ley. Salvo que ese contrato no viole una disposición de orden público y todavía ese contrato está vigente, lo que significa que Odebrecht todavía tiene que pagarle a Rondón por sus honorarios de éxito, por su diligencia. ¿Qué quiere decir una disposición de orden público? Una disposición de orden público es que usted y yo no podemos pactar para vender drogas. Si hacemos un contrato bajo firma privada. Porque la droga es ilegal y entonces el país lo persigue. Correcto. Eso es que los contratos, por eso los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Es la fuerza de ley entre usted y yo, no entre usted, ¿Y si yo y la hubiera- sociedad. que si sea hubiera sido algo de confidencialidad? Claro, También. salvo que no se viole dentro de ese contrato de las partes una disposición de orden público. Entonces, desde ese punto de vista, el señor Rondón todavía tiene muchas cosas que cobrarle a Odebrecht. Tiene su contrato vigente y tiene que actuar en consecuencia, porque además no hay una sentencia contra Todavía, Rondón definitiva. exactamente. O sea, Rondón lo que está cumpliendo es una medida de coerción. Pero el Ministerio Público, que era algo que yo quería explicar, el Ministerio Público puede continuar la investigación, tiene 9 meses y puede hacer una prórroga de la investigación. Por eso yo entiendo que el Ministerio Público se desesperó para la medida de coerción. O sea, el Ministerio Sí. Público fue muy acelerado, desde luego, con la presión que tenía. Social, de la Marcha Verde, la población, porque los pueblos tienen sed de justicia, porque como yo dije ahorita, a los pueblos tú nada más le dejas esa alternativa. Entonces los pueblos reclaman y eso es una manifestación de que a los pueblos reclamar, el Ministerio Público lo que hace es que se desesperó la investigación, Sí. pero él debió preparar mejor el expediente, debió hacer una mejor investigación, debió buscarse unos buenos asesores, así como se le buscó para la homologación del acuerdo de Odebrecht que se hizo, que el juez Alejandro Vargas le rechazó, que yo le comenté a ustedes que lo llamó un té de cilantro ancho. Sí. Como dijo también Alejandro Vargas, al señor que mató, al sereno que mató a los cubanos en Gasco, Sí. que le dijo al imputado, no te envío para el infierno porque no hay una cárcel ahí. O sea, Le dijo Vargas. Le dijo Vargas. Sí. Le dijo, yo no lo envío a usted para el infierno porque en el infierno no hay cárcel. O sea, que Alejandro Vargas es un tipo duro, es un magistrado duro. Sí. Y por eso fue que le dijo Al propio presidente. al propio presidente eso, usted va a necesitar un juez como yo, y yo le agrego, y como Miriam Germán, Sí. un juez imparcial, porque fíjese qué es lo que pasa. Por ejemplo, Miriam Germán, que todos los conocemos, pero ella dijo una verdad. Ese caso, desde el punto de vista de lo que son las pruebas, las confesiones, eso solamente sirve para usted iniciar una investigación. O sea, si dicen, yo le di dinero a fulano, vamos a investigarlo. Pero eso solo no es prueba. Entonces, en la medida de coerción, al juez le bastaba una sola prueba, pero una prueba con valor. Por ejemplo, en el caso de Máximo de Olio, el juez le retuvo una prueba para darle la medida de coerción, una prueba fáctica o teoría de la conspiración, que fue que Máximo de Olio supervisó la obra de Pinalito. Y yo le planteé en el recurso, ya Máximo no estaba. Máximo trabajó en los estudios de factibilidad. O sea, que lo poco que le retuvo el magistrado... Él trabajó antes de comenzar la obra. Claro, lo poco que le retuvo el magistrado, la teoría fáctica que le retuvo el magistrado de lo que le planteó el Ministerio Público, no tenía consonancia con los hechos. Porque, además,
Eso no es un delito. O sea, esas eran sus funciones. Que yo diga... Trabajo profesional. Eso, que tú vas a caer preso porque tú me entrevistaste a mí o porque tú le pagabas al camarero. O sea, que tú no puedes, que su grado de responsabilidad, que era supervisar los trabajos de factibilidad, sea una responsabilidad. Usted tiene que investigar más. ¿Cómo fue el soborno? ¿Cómo le llegó el dinero? Ahora, el soborno es un delito muy difícil de investigar. Sí, sí, es claro. Muy difícil. Yo lo he dicho aquí. Porque el soborno es como el adulterio. Sí. Que es muy difícil. Es muy difícil el adulterio también. Es muy difícil. Bueno, ya el adulterio no es un delito. Ya porque eso, el adulterio nada más se castigaba contra la mujer, no contra el hombre. El Código Penal castigaba el adulterio de la mujer para el hombre. Los romanos decían que la mujer compromete la familia cuando es adúltera, el hombre no. Ese es el concepto que tenían los romanos para castigar el adulterio de la mujer, no del hombre. No, y todavía hoy en países árabes y demás se castiga de esa manera, nada más. No, en los países árabes porque ahí actúa la charía, que es la ley islámica, que otro tipo, ellos tienen lo que se llama la policía ética de la charía, como la tiene en Arabia Saudita, que es donde más se castiga eso, y en Irán, en casi todos los países árabes. Pero en el caso de nosotros lo heredamos de los romanos y lo heredamos de los cristianos, porque los cristianos castigaban mucho el adulterio. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo ahora es la cuestión de los islámicos, porque los islámicos, el año 1 del islámico es el año 622 de nosotros, que es el año de la égira, o sea que nosotros llevamos 622 años de civilización religiosa. O sea, el año 1 de ellos es el 622 nuestro, que es cuando Mahoma se va de la Meca para Medina, el año de la égira. Ya, pero vamos a la pausa. Vamos a hacer una pausa, doctor, si usted lo permite, para cumplir con unos compromisos comerciales y venimos inmediatamente, no se vayan. Bien, continuamos con el licenciado Rafael Suárez. Doctor, usted representa uno de los imputados en el caso de Odebrecht. Hay mucha confusión, usted hacía mención de la opinión pública, la presión social. El caso en sí, la realidad del caso de ahora en adelante. Por ejemplo, hay unos imputados que yo me reí mucho porque veo que ellos, como le habían dado medida de coerción ya domiciliaria, no apelaron y ahora quedaron peor porque quedaron en prisión domiciliaria. Y otros, queremos saber si la evolución del caso, todavía estos pueden apelar la decisión de esa medida de coerción y ahora el sistema de cómo debe evolucionar el caso de ahora en adelante. Bueno, el debido proceso. Sí, el debido proceso, como yo comencé a explicar en principio el caso para las solicitudes de la medida de coerción, que yo comencé a explicar que le bastaba una sola prueba al juez de la instrucción, Francisco Ortega, para imponer la medida de coerción. Siempre en primer grado, cuando se solicita medida de coerción, siempre los jueces de primer grado toman las medidas más duras. ¿Así? Sí, siempre. Hay una tendencia porque son jueces unipersonales, pero los jueces unipersonales no quieren comprometer como mucho su responsabilidad. La decisión es de él solo. La decisión es de él solo. Entonces ellos siempre toman las medidas así duras como hizo Francisco Ortega y después la Corte va limpiando el proceso. Ahora bien, la Corte modificó la resolución que le impuso medida de coerción de prisión preventiva a casi todos. Ahora bien, el proceso continúa. En el caso de Rondón y Díaz Rúa, la misma resolución establece un proceso de revisión. O sea, que en el proceso de revisión... De 3 meses, ¿verdad? De 3 meses, correcto. Ellos pudieran ser beneficiados porque le varían la medida. Entonces, el proceso, el Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, pidió 9 meses para la investigación. O sea, el hecho de que los imputados hayan sido beneficiados con la libertad, eso no significa que sean excluidos en el proceso de la investigación, porque ahora el Ministerio Público va a presentar acusación.
Entonces, cuando va a presentar la acusación, y puede presentar la acusación contra todos. En los 9 meses, ¿verdad? Dentro de 9 meses. Pero él también puede pedir una prórroga, pero 9 meses son suficientes. Es un caso complejo, es complejo. Sí, no, y ya 9 meses son suficientes porque ya tiene desde anterior unos 6 o 8 meses investigando. Trabajando, sí. Entonces, él puede presentar la acusación contra todos. Y el juez de la instrucción, que puede ser este mismo, magistrado Ortega. Frente a él es la revisión. Frente a él es la revisión y frente a él se puede solicitar, como hay jurisdicción privilegiada, la Suprema Corte puede elegir otro juez para conocer sobre la acusación, ya cuando se presente la acusación. Entonces, ese juez que va a conocer de la acusación puede darle un auto de apertura a juicio a todos. O sea, como también puede darle un auto de no al lugar a algunos. Pero ya cuando se presente la acusación es cuando ya se depositan todas las pruebas. Ya ahí termina la fase investigativa, ya ahí se apodera al órgano jurisdiccional y ya a partir de ahí sí los imputados pueden hablar, que es como yo le aconsejo a mis imputados. No hable hasta que no presenten la acusación. Exacto. Porque cuando presentan la acusación, ya el Ministerio Público no es como antes. No puede someter pruebas adicionales. Correctamente, dije que antes, no, que Vincho trae una prueba. ¿Seguro tú? Sí, que Vincho dice que trae una prueba, acostumbraron a uno, que los fiscales traen una debajo de la manga. Un testigo adicional. Un testigo adicional, no. Entonces, yo le digo a mis imputados, no hablen hasta que no le presenten la acusación. Niéguenlo todo. Porque ya después que el... Ahí sí son lo que son, ¿verdad? Las Correcto, pruebas. Son lo que son y están correctamente. lo que son Y ahí el imputado puede hablar porque lo que él diga no se podrá usar en su contra. Okay. Entonces, porque ya el Ministerio Público, cuando presenta la acusación, se le termina la fase investigativa. Claro. Ya no puede incorporar nuevas pruebas. Entonces, Pero sí, escúcheme, el imputado tiene un plazo de 5 días para presentar sus pruebas a descargo, que es una deslealtad procesal, porque el Ministerio Público... 9 meses contra 5 días. Contra 5 días, una deslealtad procesal, pero es el imperio de la ley. Ahí lo que se llama, que el Estado maneja lo que se llama el monopolio de la violencia legal. Y el Estado es que regula la política criminal de la sociedad. Entonces al imputado le dan 5 días. Pero 5 días calendario o laborable. 5 días calendario. ¿Calendario? Calendario, sí. Pero no se le cuenta, porque esos días son francos, no se le cuenta ni el primer día ni el último, o sea, que vienen siendo 7 días. O sea, para él presentar sus pruebas a descargo, o sea, pruebas que vayan a justificar que él no se enriqueció del lavado, que él no se enriqueció del soborno, para desmontar las pruebas del Ministerio Público. Ahora bien, cuando algunos jueces al imputado, no al Ministerio Público, le admiten en apelación algunas pruebas que no se conocieron, porque solamente se hace excepción cuando beneficia al imputado. Para el Ministerio Público no hay excepción. El Ministerio Público termina su fase investigativa, presenta su acusación y ellos sí tienen un tiempo para poder defenderse adicional. Usted dice... Aparte de los 5 días tienen... Sí, en toda la fase el imputado puede hacer uso de su defensa. Hay unos mecanismos que son algunos derechos constitucionales que lo pueden pedir en cualquier estado de causa, como es la prescripción de la que hablamos ahorita. Sí. Aunque el juez de la instrucción, ahora, el magistrado Francisco Ortega, le negó la prescripción a César Sánchez y que se beneficiaba el mío también, porque trabajó del 2000 a 2004. Y el Código Procesal Penal establece que la máxima prescripción son de 10 años. O sea, usted puede hacer lo que sea. Sí, pero hay variaciones con esto, doctor. Inclusive, hemos hecho un programa aquí, se habla de que en materia de... Cuando entre el sometimiento, hay que ver como que se somete al imputado. O sea, si le ponen, por ejemplo, lavado, esto... ¿Cuándo inicia el plazo para la prescribe? ¿Cuándo prescribe? Es a partir de que se haga el sometimiento. Entonces, ahí que comienzan los plazos a correr. Esa es una prescripción del proceso a la que usted se refiere. El proceso penal tiene una prescripción de 2 años. O sea, este caso de Odebrecht, a partir de cuando se judicializa o se deposita en el órgano jurisdiccional, tiene un proceso de 2 años. Pero, como lo declararon complejo, se duplican todos los plazos. Ahora bien... ¿Se duplican? Se duplican. Ahora bien, oigan bien esto,
Pero todos los incidentes, la Suprema Corte de Justicia resolvió ese problema porque mucha gente se quería beneficiar, decir, no, ya yo llevo 2 años en el proceso, el caso debe extinguirse. Sí. Pero todos los incidentes planteados por el imputado interrumpe el plazo de la prescripción. Lo interrumpe, entonces se comienza a contar de nuevo. O sea que si usted tiene un proceso y ya el proceso tiene 1 año, pero su abogado plantea un incidente, como en el caso de Blas Peralta, sí, que planteaba muchos incidentes. Entonces el plazo de la prescripción del proceso, de la duración del proceso, se comenzaba a contar a partir del último incidente. O sea que no le conviene mucho a los imputados, para beneficiarse del plazo que dice así, del plazo de la duración del proceso de los 2 años, plantear tanto incidente. ¿Y se lleva ese control adecuado en la justicia? Sí, se lleva, sí, porque de todas las audiencias se levanta un acta de audiencia. Y esas actas de audiencia se sellan y se depositan en el expediente. O sea, e inclusive en estos procesos largos, yo no sé si ustedes lo han leído, hace una narrativa de todas las audiencias. En la primera audiencia se dijo esto y esto, se reenvió para la otra, y así se va concatenando todas las audiencias, y ahí se va viendo quiénes de las partes plantearon los incidentes. Y eso, muchos abogados han jugado a eso, a incidentes, con el criterio de que o se muere el caballo o se muere quien lo monta. Sí, sí. Que en el caso de Blas Peralta, los abogados de Blas Peralta lo que querían era que la magistrada, que la titular de la fiscalía, o el caballo, o ella, porque estaba jugando. O se muere el rey o habla el caballo. Exacto, o habla el caballo. Porque lo que pasa es que pueden cambiar la fiscalía. Sí, ella estaba jugando a que la fiscalía iba a cambiar. Ella está prescrita ella. Sí, ya ella, su plazo ya terminó. Hace más de 2 años. Sí, entonces, usted mencionó algo. Nada que uno diga puede ser usado en su contra. Nada. ¿O era al revés? No. Un imputado tiene primero derecho a guardar silencio. Un imputado. Es una enmienda. Es una enmienda. Y el hecho de que usted guarde silencio no significa que usted está admitiendo la culpabilidad del hecho. No lo pueden juzgar por eso. Porque ahora este proceso penal es diferente al anterior. Este es un proceso que nada más se juzga las pruebas. Entonces, sus declaraciones no pueden hacerle daño a usted. O sea, las declaraciones de un imputado no se pueden utilizar contra él. Bien, doctor, tiene derecho a permanecer callado. A guardar silencio. Bien, a guardar silencio. Y eso no lo hace culpable. Sí. No se puede, nada que usted diga puede ser usado en su contra. Cuando inició este proceso hablamos del non bis in idem. Usted no puede ser juzgado por lo mismo en 2 países al mismo tiempo, ¿verdad? Es correcto. Bien, la confesión de uno de los imputados o de uno mismo no hace prueba contra el otro. Correcto. ¿Verdad? Y las pruebas tienen que ser presentadas al momento de parte del Ministerio Público hasta el momento de la acusación. De ahí en adelante no se admiten más pruebas. El caso de Brecht va a ser en República Dominicana el librito. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero que estas son cosas que la gente tiene que saber. Sí, porque como hablamos de un proceso que ha sido muy influenciado por la opinión pública y por la misma presión social, son cosas que usted tiene. Que Odebrecht, usted no puede ser juzgado en 2 sitios por lo mismo, ¿verdad? Sí, ese proceso no bis in idem es así, que una persona no puede ser juzgada por el mismo hecho, las mismas circunstancias 2 veces. Una pregunta, en el recurso de revisión, ¿usted va a pedir para su cliente libertad pura y simple? Porque realmente... No, ya nosotros pudiéramos pedir lo correcto cuando se revise, pero como a él ya le cambiaron la medida. Pero la medida fue que fianza. Nosotros sí pagamos la fianza, una fianza de 5 millones. Él tiene libertad. Que fue el único imputado que dijo la magistrada Estela Gelán Casanova. Que no debería estar. Lo dijo. Dijo, yo nada más voté a favor de 2, dijo la magistrada Angelán. Por César Sánchez por salud y por Máximo de Olio porque las pruebas son insuficientes contra él. Eso mismo dijo. Diferente a Miriam Germán, que doña Miriam votó a favor de todos. Sí. O sea, que este caso se decidió con los 3 varones. Sí. Con el magistrado Moscoso, con Hirohito y con el magistrado Soto. Que eran los que la gente entendía que iban a votar a favor de tanto de Díaz Rúa, a favor de que fueran excluidos, y fue al revés. Y fue al revés, correcto. La única que votó a favor de Díaz Rúa en este caso
fue la magistrada Miriam Germán, porque ella planteó que no había prueba para ninguno. Pero el hecho de que todos hubiesen salido no significa no están libres. Que el proceso sigue. El proceso sigue. Solamente son las medidas de coerción. Sí, de coerción. Esas son medidas de coerción para resguardar la prueba, que como dicen, para que no destruyan la prueba y para que no se fuguen. Porque la percepción es esa, que ya están, que son culpables. Exacto. Porque el magistrado Ortega eliminó lo que se llama el peligro de fuga. Sí. Él dijo que todos tenían arraigo y eso fue bueno. Entonces, claro. Él limpió el proceso en ese caso. Sí. Porque él dijo, no, todos no tienen peligro de fuga, tienen buen arraigo, tienen buena familia. Pero lo condenó. Sí, porque hay otro hecho que es el 227 del mismo código. Del mismo código que establece el 227 que establece que cuando los hechos afecten significativamente el bien jurídico protegido, el magistrado, oiga esto, el bien jurídico protegido es el daño que se le hace a la víctima o a la sociedad. Sí. Entonces él dijo, sí, todos tienen arraigo, pero me afectaron el bien jurídico protegido, que es la sociedad. Y por eso le impuso la medida de coerción. Bueno, pero ahí estaba hablando del tema de la exigencia social. Correcto, eso se llama el bien jurídico protegido. El 227. 227, que se llama el bien jurídico protegido y el peligro de fuga, que está en el 228. Déjeme leerlo rápidamente. Sí. Dice aquí el 227, procedencia. Ajá. ¿Ese? Sí. Procede a aplicar medidas de coerción cuando concurran todas las circunstancias siguientes. Correcto. 1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad, autor o cómplice de una infracción. Correcto. El 2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento. Correcto. Y 3. La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad. Correcto. Sí, pero con la primera, yo te voy a decir una cosa, ¿quién determina si las pruebas son suficientes o no? No, el mismo juez. Por eso es que dice que solamente le basta una sola prueba. Una para pero fíjense pero hablamos de medida de coerción. Para la medida de coerción, correcto. Para imponer la medida de coerción. Pero fíjense que el código, el 227, es inteligente. El 227 no lo deja la intuición. El 227 lo maneja, lo deja al razonamiento. O sea, no le deja al juez que por la íntima intuición, le dice, usa el razonamiento al momento de imponer la medida de coerción. Y el peligro de fuga es lo que yo te explicaba. En el peligro de fuga, que está en el 229, ya la Suprema Corte dijo que cuando se afecta el bien jurídico protegido significativamente o a la víctima, o sea, el daño es grande, lo que tú le has ocasionado a la víctima, entonces el juez te retiene eso para imponer el peligro de fuga. Ahora bien, en el caso del mío, yo le dije que en ese párrafo que estaba en la página 44, el párrafo del mío, que fue un párrafo de 6 líneas, el bien jurídico protegido no estaba lesionado. Sí. Y ahí fue que nosotros basamos nuestra defensa. El hecho de que él haya supervisado una obra de construcción, el bien jurídico no está afectado. Doctor, usted está muy calificado para el caso. Porque el caso es fácil, es suyo. Es fácil. Sí, va en coche, yo creo. Por eso es que yo digo que cuando el imputado está muy comprometido, necesita abogados muy preparados, pero estos son casos pero fáciles. Usted está ahí calificado para todo eso. De último, vamos a poner una foto que en pantalla, si me puede, ahí está. Mire lo que dice ahí, doctor. La Procuraduría asegura que eran falsos los tratos entre Rondón y Odebrecht. Dice ahí que alega que su única labor era sobornar a legisladores y funcionarios para aprobar préstamos en el Congreso, pero el empresario niega se dedicara a esa actividad. Yo le pongo eso porque eso salió en primera plana en un periódico en una fecha, en junio, por ahí. Entonces, si la prueba es que el contrato era falso, pues una prueba, ¿verdad? Pero el contrato existe y Odebrecht ratifica que sí existe, porque lo dijo el señor que está aquí en Odebrecht. Lo dije en la delación premiada. Y lo dijeron en la delación. Que Rondón tenía 4 relaciones comerciales desde tal año con Odebrecht. Sí. Una era la de representante, otra era la de vendedor de usaba una empresa de él, le usaba trabajo de equipo, otro le hacía construía, civiles, exactamente. Y otro que representaba en otros países. Exacto. Entonces, sí, fíjese. Brevemente. Pero déjeme decirle algo. Se ve que hay poco desconocimiento en la investigación porque hay contratos escritos y contratos verbales. El hecho de que ya yo
te esté pagando todos los meses y Rondón depositó, ya ese contrato existe. Sí, sí. El contrato es como en materia de inquilinato. Hasta un email. En materia de hasta inquilinato, un email. los contratos pueden ser verbales. Sí, sí. Usted puede redactar un contrato de alquiler y tiene el mismo mensualmente tú me pagas ya el contrato y ahí está. Y te mando el email, mira, ahí va el dinero del alquiler. Es igual que los abogados. Pero en este caso ese contrato existe, porque Odebrecht, existe. Odebrecht no es una compañía Mickey Mouse. No, claro, fue un contrato. Es igual que en materia de los abogados. A veces hay materia que uno va a representar al cliente, en materia civil, que usted no necesita el contrato de apoderamiento, porque el hecho de usted estar ahí, ya eso vale contrato. Sin cuota litis firmada. Sin cuota litis firmado. Ahora, hay alguna materia que la ley manda contrato específico, como en materia de divorcio. Mire, doctor, ahorita hablamos del matrimonio. Doctor, en materia de divorcio, sí, el contrato tiene que ser específico. Doctor, finalmente yo creo, doctor, lo dije el primer día de la sentencia, que ninguno debían estar en Najayo. Ninguno. O sea, puede estar en el proceso, lógicamente en coerción, pero ¿en Najayo por qué? Porque el caso de Ramón Báez, Ramoncito Báez, él se mantuvo suelto todo el tiempo en el proceso de la... Ramón Báez. Sí, en el proceso, claro. O sea que y además, fue un escándalo tan grande como este. ¿Y para dónde se van a fugar? ¿Para dónde se va a fugar? Y él permaneció... Para Jaina. Sí, él permaneció suelto. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que en este tipo de delitos, de hechos criminales, que son delitos oficiosos, de investigación oficiosa, que no son de sangre, como dijo Carlos Balcácer, tenemos que acostumbrarnos a que no es prisión así. Hay que respetar el principio de que nadie es culpable hasta que no se le Pero si el juez va a pensar en lo que piensan, eso es verdad. Entonces ahí nos jodimos. Esa es una percepción. Sí. Porque eso es lo que dijo la magistrada Miriam Germán. O sea, la sociedad necesita jueces que no tengan lo que se llama el ruido social detrás. Claro, ella lo dijo, claro. Y como dijo Temístocles Montaz, que fue cuando mataron al presidente de Jamaica, que Juan Bosch le dijo que él lo mataron porque él se dejó llevar de las masas. O sea, y las emociones de las masas conducen al líder, que el líder nunca debe dejarse llevar de las emociones de las masas. Y hablamos de las emociones ahorita con Eduardo Ponce. ¿Entiendes? Bien. Hablamos de todo. Buen tema. Nos queda corto el tiempo, tenemos otra invitada. Y tuvimos más de una hora con el tiempo. Sí, pero que tenemos tantas preguntas y tantas respuestas. Hay Hay tantas preguntas y tantas respuestas que el tiempo queda corto. Doctor Rafael Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero no nos deje. Continúe viniendo, así nos va contando cómo va el proceso, ¿sí? Sí, ya estaremos por aquí en otra ocasión. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa para luego recibir a Nereida Costa y su Quiero ser tu representante del día de hoy. Esa va a ser mi rectora, ¿eh?